Tercero A, turno vespertino. Capacitación informática. Integrantes: Dana Pérez, Manuel Chablé, Andy Córdoba, Valeria Palma, Raúl Bernardo. Procesador de texto. El procesador de texto es un tipo de programa o aplicación informática cuya función principal es la de crear o modificar documentos de texto escritos en computadora, como edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato. Los textos que se procesan en dicho programa se almacenan en la computadora como un archivo de texto que usualmente se llaman documentos. También permite guardarlos en otros medios. Funciones. La función insertar, copiar, borrar, pegar, la función de formato, la función de buscar y restituirla, función de columna y tabla, fusionar correo para administrar, la función de impresión. Características. Cada programa de procesador de textos incluye un conjunto de características básicas o funciones tales como función pegar. Inserta el material que fue removido o copiado de otras partes de un documento. Función formato. Se usa para el diseño del documento especificando la página, el margen, el tamaño del margen y aplicando características de diseño específicas como el tipo de fuente, el color, las negritas, itálica, subrayado y lo que va remarcado. Función buscar y restituir. Localiza caracteres, palabras o frases específicas dentro del documento y las sustituye por otras. Función fusionar correo. Genera cartas y documentos predeterminados y los almacena en una tabla o base de datos. Función administrar archivo. Almacena, accede, mueve y elimina los archivos de la computadora. Función impresión. Genera una copia en papel de un archivo almacenando electrónicamente en la computadora. Tipos. Writer de OpenOffice, confeccionado bajo la marca Apache, es un conversor, editor y procesador de textos, con una interfaz similar a la de Microsoft. Dispone de una serie de características básicas que hacen su uso muy sencillo, en particular la inserción de imágenes, gráficos y caracteres especiales. Ventajas. Es libre a partir de StarOffice de Sun. Es gratuito, multiplataforma, lee multitud de formatos. Desventajas. Es un poco lento, faltan algunos detalles avanzados. El soporte para formatos cerrados no es 100% compatible, no es un cálculo de otros programas. Google Docs. Aplicación disponible para Android, iPhone y computadoras. Permite la creación de documentos, inserción de imágenes, creación de tablas, como también el guardado rápido de notas. Ventajas. Google Docs es una herramienta totalmente gratuita. Permite el acceso a varios usuarios que pueden trabajar en él con las debidas autorizaciones al mismo tiempo. Útil en trabajos de investigación o en trabajos donde varias personas tienen que aportar un conocimiento único. Trabajos que se tengan que poner opiniones en común, ahorra mucho tiempo y pérdida de archivos con este sistema. Para poder utilizar Google Docs debemos tener una cuenta Google. No es necesario ninguna instalación. Desventajas. Al poder modificar varias personas el documento, se puede borrar datos de otro. Existen ciertas limitaciones relativas a las capacidades que puede aceptar según el formato del documento.
podría no ser seguro si el usuario no crea una contraseña y la protege, o si el usuario se equivoca intentando compartir archivos con su grupo y lo hace accesible a todo público. Microsoft Word. Este trata de un programa en el que es posible la creación de textos con variadas características. Brinda un sinfín de opciones para los usuarios, siendo las más famosas la inclusión de plantillas para la creación de distintos documentos, como informes, síntesis curriculares, folletos y panfletos, además de ser posible la creación de cartas, invitaciones y trípticos. Ventajas. Edición. Después de guardar un documento de procesamiento de textos, puedes volver atrás y editar palabras o frases completas. Procesador de texto. Contienen diferentes fondos, bordes o imágenes prediseñadas que las personas pueden usar para crear diferentes tipos de documentos, como folletos, informes, tarjetas de felicitaciones, notas o de negocios. Sobres, artículos de papelería, folletos, invitaciones, currículum vitae, examen y cuestionarios. Plantillas. Los usuarios de computadora no tienen que crear documentos desde cero, porque los procesadores de texto tienen plantillas que las ayudan a formar sus documentos. Desventajas. Para poder abrir un documento creado dentro de programas de procesador de texto, debes tener la misma versión o el software compatible. Accesibilidad. Necesitas saber cómo acceder a diferentes funciones como viñetas, fuentes, colores, etc. Costes. Los procesadores de textos como Microsoft Word generalmente cuestan cientos de dólares. WPS Office Writer. La alternativa a Word para redactores, posibilidad de abrir varios documentos a la vez y alternar entre ellos por medio de pestañas. Otra novedad la constituyen los dos modos de vista, Eye Protection y Night, que modifican el color de panel de edición para proteger la vista. Los archivos se pueden guardar en diferentes formatos, de modo en el que el usuario no solo trabaja en su formato propio .wpc, sino también en Docs. Si se registra, puede acceder a una nube personal y depositar allí los archivos. El usuario también tiene la opción de asegurar los archivos con una contraseña y configurar un cifrado. Ventajas. Permite almacenar documentos Docs, XLSX y PPTX. Herramienta para editar el diseño de los párrafos. Su interfaz se adapta de manera flexible. Eye Protection Mode y Night Mode. Versiones móviles para iOS y Android. Desventajas. Anuncios publicitarios en algunas funciones. Posibilidad de acceder a funciones adicionales en la versión de pago. No disponible para macOS X. Comparaciones de procesadores de textos de escritorio. Word. Características. Suele comprobar ortografía, encontrar y reemplazar, insertar marcas de agua, insertar encabezado. Facilita edición del texto. Procesador de texto. Plantillas. Facilita la visualización del texto que procesa. El uso del corrector de ortografía y gramática. Desventajas. Adaptabilidad. Accesibilidad. Costes. Falla de seguridad presentan en todas las versiones del mismo. Funciones, formatos. OpenOffice Writer. Es un procesador de texto multiplataforma que forma parte del conjunto de aplicaciones de la suite OpenOffice. Ventajas. Similar a Microsoft Word. Puede abrir documentos de Word. Exporta documentos a PDF con un solo clic. Opciones de instalar solo diccionarios que se necesite. Posee plantillas de trabajo para todos sus tipos de archivos. Posee editor de ecuaciones completo.
Es gratuito. Lee multitud de formatos. Multilingüe. Desventajas: no almacena archivos docs, XLS, PPT, etc. Lento. Faltan detalles avanzados. Soporte de formato cerrado no es 100% compatible. No es un cálculo de otros programas. Bloc de notas. Características: ajuste de línea, posibilidad de exportar a cualquier formato de texto no formateado. Ventajas: fácil, rápido, no consume recursos. Facilidad, sencillez, rápido de cargar, puede imprimir desde él. Desventajas: no tiene grandes funciones, textos de ciertos tamaños ya no puede editar, no puede retocar documentos doc. WPS Writer tiene un diseño exclusivo pensado para teléfonos y computadora. Permite almacenar documentos docs, XLSX y PPTX. Muchos anuncios publicitarios en algunas funciones. WordPad. Características: interfaz de usuario, opciones de formateo, gráficos, buscar y reemplazar fuentes y estilos. Ventajas: permite darle formato a un texto así como texto plano. Permite abrir documentos Word. Posee reconocimiento de voz. Ya viene instalado con tu PC. Es gratis y muy sencillo. Facilidad de uso, no requiere instalación. Desventajas: no presenta la opción para manejar tablas, así como corrección de errores ortográficos. Diccionario limitado. Manejo de imágenes y ediciones es deficiente. No admite tanta extensión de textos como Word. No corrige falta de ortografía, prácticamente nulo en prestaciones. LibreOffice Writer es el componente procesador de textos de código abierto del paquete de software LibreOffice. También almacena archivos en formatos docs. Más actualizaciones. Desventajas: funciones inacabadas. Las actualizaciones pueden suponer un obstáculo. Comparaciones de procesadores de texto online. Google Docs. Características: hablar en lugar de escribir. Formato claro. Agrega más fuentes. Modo de sugerencia. Etiqueta a alguien en un comentario. Ventajas: gratis. Solo requiere abrir una cuenta Gmail. Permite el acceso a varios usuarios. Autorizaciones. Desventajas: hay ciertas limitaciones relativas a las capacidades de la herramienta. Al poder modificar varias personas el documento, se pueden borrar datos de otros. Word 365. Edite archivos de formato PDF. Formate esos datos con ayuda de Excel. Analice datos rápidamente en Excel. Deje de recibir correos electrónicos no necesarios. Word 365. Edite archivos formato PDF. Formate esos datos con ayuda de Excel. Analice datos rápidamente en Excel. Deje de recibir correos electrónicos no necesarios. Convierta notas en elementos de calendario. Comparta enlaces en lugar de adjuntar archivos. Es totalmente gratuito. Podemos guardar los ficheros en OneDrive, también gratuito. Tiene la mayoría de funciones básicas sobre tanto del Word, del Excel como del PowerPoint. No es tan potente ni tiene tantas opciones como el escritorio. Al ser desde el navegador, todo es extremadamente más lento. Si quieres guardarlo, tenemos que descargar el documento. Autorea. Características: insertar comentarios con la finalidad que otros usuarios puedan leerlos para realizar correcciones o ediciones del texto. Usuarios que se hallen en línea pueden chatear de forma instantánea y a tiempo real. Ventajas: permite a los investigadores citar, definir, elaborar. Desventajas: opciones básicas de editar texto, interfaz sencillo. Conclusión: los procesadores de texto son una herramienta indispensable que nos ayudan a ahorrar tiempo, aparte de que nos permiten editar textos y mantenerlos de una manera impecable.
Hoy en día hay muchos tipos de procesadores de texto. Los de escritorio nos son muy útiles para las cosas básicas y nos permiten hacer diversos tipos de funciones. Por otro lado, los online igual nos brindan esas y más herramientas, pero en estas sí se les podría hacer más variedad de cosas, pero haciendo pagos. Son útiles en la vida cotidiana. Y así es como concluimos sobre los procesadores de texto.